Nadie pudo ver venir que Shai Gilgeous-Alexander, ese chavalito canadiense que se quedó fuera de su equipo en el instituto, acabaría segundo en la carrera por el MVP. Sin embargo, él mismo estaba convencido de que lo iba a lograr, porque desde bien pequeño tuvo que luchar contra viento y marea. Desde el banquillo en el instituto y la universidad hasta la que promete ser su mejor temporada, el viaje de Shai Gilgeous-Alexander ha sido tremendo. Esta es la historia de Shai Gilgeous-Alexander, un jugador que no ha dejado de trabajar hasta convertirse en el MVP de la NBA. Pero no adelantemos acontecimientos y vayamos al pasado. Shai viene de una familia de deportistas. Su madre era atleta, mientras que su padre jugó al baloncesto de joven. Fue él quien se encargó de que le gustase este deporte. Él lo llevaba a ver a los Raptors y se encargó de entrenarlo durante años y años. Gracias a esto, Shai de verdad empezó a apreciar este deporte. A los 10 añitos ya estaba compitiendo, pero pronto llegaría un duro revés. Quedó fuera del varsity team de su instituto. No era lo suficientemente bueno como para estar entre los mejores, pero esto solo le motivó a entrenar más fuerte y mejor. Por otro lado, Nickeil Alexander-Walker, su primo y jugador de los Timberwolves, se encargó de enfrentarse a él mil y una veces. Sin esa relación familiar y personal no hubiese crecido de la forma en la que lo hizo. El propio Shai lo reconocía, y es que ¿quién no ha querido ser mejor que uno de sus familiares? Por eso mismo, que ambos acabasen juntos en Tennessee jugando solo confirma las historias que cuentan. Los dos querían llegar muy lejos y sabían que debían trabajar mucho. Sus más de 18 puntos por partido, 4 asistencias y 4 rebotes fueron algo que llamó la atención de varios scouts. Dentro de ese chavalín había un potencial jugador de baloncesto muy bueno. Ahora bien, nadie le iba a regalar nada. Consiguió una beca universitaria que aprovecharía para jugar en Kentucky, pero esto tampoco le iba a garantizar un puesto. Iba a tener que sudar para ganarse cada uno de sus minutos y tardaría unos cuantos partidos en ser titular. Una vez lo logró, no soltó ese puesto. Se transformó en el líder de Kentucky y sus números mejoraron bastante. Shai empezaba a destacarse como un gran jugador. Si bien en valoraciones previas no lo tenían en alta estima, escaló progresivamente entre los mejores jugadores. Su temporada fue de menos a más, saltando del banquillo a la titularidad, y de ahí a ser ese líder absoluto. Fue el MVP del torneo de la Southeastern Conference, aunque eso sí, fue eliminado en el Sweet 16 del torneo de la NCAA. Esa evolución durante la temporada, ganar la SEC y ser el MVP, pero sobre todo sus condiciones, permitieron a Shai soñar con hacerse un hueco en la NBA. Su capacidad para lanzar de 3, su prodigioso físico para un base y su defensa le permitían apuntar mucho más alto en el draft. Ahora, como de costumbre, necesitaría currárselo bastante, porque todo esto era una promesa de lo que podía ser. Que sí, lo había hecho bastante bien, pero no estaba llamado a ser una elección top del draft, y como mucho lo sería de lotería. Por cierto, si queréis compraros una camiseta de Shai Gilgeous-Alexander, de vuestro equipo favorito de la NBA, o de fútbol, o de lo que sea, Fútbol UFO es vuestra solución. Con el código DECAS tendréis un 8% de descuento, y os recomiendo pillaros varias con amigos o para vosotros, que así los gastos de envío son gratis y son realmente baratas. En un par de semanas las tendréis en casa, hay una barbaridad de diseños y de opciones, y qué deciros, vuestra compra ayudará a que el canal se mantenga en pie, que esto también está de categoría. Yo las que me han ido enviando las tengo por aquí colgadas, las uso de vez en cuando y estoy bastante contento. Os lo recuerdo, 8% de descuento con el código DECAS, comprad con vuestros colegas que así sale todavía más barato, y seguimos con el vídeo. With the 11th pick in the 2018 NBA draft, the Charlotte Hornets select Shai Gilgeous-Alexander from Hamilton, Canada, and the University of Kentucky. Drafteado por los Hornets y traspasado automáticamente a los Clippers, se encontró con otro obstáculo, Doc Rivers y sus decisiones, que lo mandaron al banquillo. En toda su carrera, Shai solo ha jugado 9 partidos como suplente, los primeros 9 en Los Ángeles. Una vez consiguió la titularidad, se aferró a ella y tampoco la soltó. De su temporada rookie me gusta destacar siempre la poca vergüenza que tenía y que ya se veían cualidades muy interesantes. Sus recursos técnicos empezaban a asomar la patita y sobre todo que se veía un jugador con un potencial tremendo. Nada que ver con lo que es hoy en día, pero parecía que se podía hacer un hueco fácilmente en esos Clippers. Apenas promedió 11 puntos y 3 asistencias, con un 37% desde el triple, pero era su primer año en un equipo medianamente exigente. Vale, no aspiraban a ganar la NBA, pero es que tampoco empezó como titular. Y al mismo tiempo, a las elecciones del draft fuera del top 10 se le suele tener un poquito menos de esperanza. Es bastante raro encontrar un Kobe Bryant, un Antetokounmpo o un Kawhi Leonard, y la visión de Shai era que pues tenía potencial, pero verlo
verlo como una potencial superestrella era totalmente impensable. En los playoffs contra Golden State tampoco lo hizo nada mal. Dejó un par de partidos por encima de los 20 puntos y participó en una remontada histórica. Su equipo, por desgracia, no estaba para mucho más. De hecho, bastante valor pienso que tiene que le sacasen 2 victorias a los Warriors de Durant, Curry y compañía. Tras un año prometedor, la cosa parecía ir muy de cara para Shai. Más temprano que tarde, podía ser el jugador más importante de los Clippers y era uno de los jóvenes a seguir. ¿Una estrella? Pues hombre, no tenía pinta, pero si conseguía sentarse como el base titular de la franquicia y tenía la oportunidad de crecer, a saber hasta dónde podía llegar. Es entonces cuando explotó la bomba. Kawhi Leonard y Paul George son los nuevos jugadores de Los Ángeles Clippers. Si os parece, vamos a ir a trocitos porque este traspaso afecta a casi toda la NBA. Adivinar que Shai iba a ser una estrella es imposible, ya os lo digo yo, es que nadie lo vio venir. Por eso mismo los Clippers lo traspasaron en ese cada vez más negativo movimiento para conseguir a Paul George. Los muy brutos dieron de todo, y cuando digo de todo es que miréis la imagen, porque realmente no era solo Paul George, era formar el proyecto de los Clippers de los últimos años. Desde el presente, revisar este movimiento es todavía más ridículo, pero es que ellos no contaban con el desarrollo de los últimos 5 años porque tampoco ven el futuro. Pero volvamos a nuestro protagonista, que es quien nos interesa hoy. De repente, el joven canadiense ponía rumbo a unos Thunder que, no os voy a mentir, antes de la temporada no prometían mucho. Un equipo construido a partir de restos de una forma un poco rarita que no ilusionaba ni siquiera a los fans, porque el proyecto del Big Three había fracasado estrepitosamente. Por supuesto, nos engañaron. Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander y Dennis Schroeder formaron uno de los mejores backcourts de toda la NBA, por no decir directamente el mejor. Daba gusto verlos. Los partidos de ese año son tremendos. Ahí también tuvo mucho que ver el desarrollo de su futura estrella. Cada vez anotaba más y mejor, con canastas importantísimas en el clutch y sin tener ningún tipo de miedo a los rivales en el 1 contra 1. Todas las cualidades buenas de Shai estaban explotando al mismo tiempo. Al lado de Chris Paul no dejó de crecer, aprender y madurar para convertirse en un mejor jugador. Otra vez un base estaba dispuesto a tomar las riendas de Oklahoma. La plantilla en 2020 era extraña, a caballo entre esa reconstrucción y la competición. Sin embargo, lo que quedó muy claro es que Shai era una parte fundamental del futuro. Promedió 19 puntos y 6 rebotes, una mejora muy notable respecto a su año rookie. Por si alguien seguía dudando, llegaron los playoffs de la burbuja. Los Thunder forzaron a los Rockets a un 7º partido. Aquí Shai tuvo sus altos y bajos, combinando un partido de más de 30 puntos con un par de escasos 10. Puro aprendizaje en su segundo año en la NBA, y a nadie se le puede olvidar esto. Su juego cada vez era mejor y más interesante, y por eso mismo decidieron apostarlo absolutamente todo por él. La franquicia dio un claro paso atrás al traspasar a Chris Paul, Schroeder y Gallinari, y de hecho Shai no estaba contento. Los tanques apuntaban al draft, pero eso sí, ahora miraban al futuro con mucha más ilusión. Los números de Shai en la temporada 2020-2021 empezaron a ser una cosa mucho más seria. 23 puntos, 6 asistencias, 5 rebotes y promedios por encima del 50% de acierto en tiros y un 42% desde el triple. Esto ya era otra cosa. Era el líder total de unos rejuvenecidísimos Thunder, cuyas aspiraciones eran, por otro lado, no competir y dejarle hacer lo que le diese la gana. Ya en esta temporada logró 10 partidos de más de 30 puntos. Cada vez asistía mejor, cada vez anotaba más triples por noche. La cosa, al menos a nivel individual, era brillante. Con esa progresión, Shai acabaría llegando más pronto que tarde a competir con otras estrellas. Entonces llegó la lesión que puso fin a su temporada. En las oficinas de los Thunder respiraron, y no porque se alegrasen de una lesión. Si os pongo este gráfico de victorias y derrotas de ese año, ¿sabríais decirme en qué momento se lesionó Shai? Os voy a dar un par de segundos. Correcto. Tras esa última victoria de marzo, los Thunder ganaron 2 partidos y perdieron 23. Que no se note que estaban tanqueando y pensando en el draft, ¿eh? Seleccionaron a Josh Giddey con su elección, jugador que sería importante, pero la 21-22 fue bastante normalita. El promedio anotador de Shai no subió demasiado, al igual que sus asistencias, porque el rival tenía que centrarse sobre todo en él. En general, fue una temporada de asegurar las bases del proyecto, de probar jugadores, de descartar y conseguir nuevas piezas, y sí, por supuesto, volver a mirar al draft.
Ya tenían jóvenes interesantes, pero les faltaba más talento en bruto. Talento que obviamente llegaría. Chet Holmgren con el número 2 y Jalen Williams con el número 12 son dos aciertos espectaculares y que le salieron de 11 sobre 10 a Oklahoma. Presti tenía un plan con su equipo y pese a la lesión de Chet antes de la temporada lo pudo ejecutar a la perfección. Con Shai como referencia principal, Lu Dort, Josh Giddey y la maravilla que se encontraron con Williams, estos Thunder empezaban a molar y empezaban a ganar partidos. Su 2022 fue muy bueno y siguieron mejorando en 2023. El equipo era capaz de defender a un altísimo nivel, atacar a través de varios jugadores y todo ello pasando por Shai. Mark Dignol consiguió que explotase del todo y a ambos lados de la pista era una salvajada. En defensa, gracias a sus buenas lecturas del juego y su tamaño, lo que le permitió transformarse en un jugador cada vez más bueno en este lado del juego. Pero es que en ataque brillaba todavía más. Una de las cosas que ha caracterizado a Shai es precisamente su capacidad para moverse rápido y con mucho control de su propio cuerpo. A estas alturas de su carrera ya sabía perfectamente cómo generar sus propios tiros y darle un repaso a cualquier rival en el 1 contra 1. Pasó de promediar 24 puntos a 31, lanzando encima la mitad de triples. Es una locura este cambio en el juego al que volveremos más tarde. Nuestra estrella estaba desatada, en parte porque ahora no toda la defensa rival se centraba sobre él, lo que hace, básicamente, tener un par de compañeros que saben jugar bien a las canastitas y de vez en cuando anotan. Shai acabaría el año en el mejor quinteto de la NBA, tras haber sido All-Star, y lo más importante, quedó quinto en la carrera por el MVP. Ese chico que empezó como suplente en los Clippers acababa de escalar hasta los mejores jugadores de la competición. Aún por encima, los Thunder pasaron de 24 victorias a 40. No superaron el play-in, pero una cosa estaba clara: este equipo iba a dar mucho miedo. Tienen mucho talento con ganas de destacar, tienen un gran entrenador, tienen un gran ejecutivo a los mandos de la nave y una idea muy bien definida. Para fortuna de sus fans, yo me iba a equivocar en mi pronóstico, como el 95% de los analistas así a ojo. Los Thunder trituraron las expectativas esta temporada pasada. Con Chet en pista, ahora sí que no había respuesta viable. Si antes podían centrarse en frenar un poco más a Shai, con el desarrollo de Williams, nombres secundarios que llegaron al equipo, Josh Giddey y por supuesto el propio Holmgren, Shai estaba listo para dar el paso al siguiente nivel. Y eso que él personalmente ya estaba en un nivel muy alto. Volvió a promediar más de 30 puntos y esta vez más de 6 asistencias, además de anotar con unos porcentajes aterradores, 53% de acierto y un 35% desde el triple, que es tremendo. Cerca del aro fue imparable, siendo el exterior que más puntos anotó en la pintura. Todos esos recursos para anotar brillaron más que nunca. A su gran tiro desde la media distancia se sumó ese control del espacio en la pista y una lectura del juego espectacular. Cada decisión tomada por Shai parecía ser la correcta, siendo un anotador incansable. Lo curioso es que buena parte de lo que ha conseguido en su carrera lo ha hecho cerca del aro, porque su estilo de juego no está en el perímetro, disfruta estampándose contra otros jugadores y forzando faltas. De hecho, su promedio de 3,6 triples por partido puede considerarse medianamente bajo para los tiempos modernos y más siendo un base. Es una herramienta que tiene pero de la que no abusa. Si le dan el espacio va a lanzar de 3, pero si no lo encuentra o decide no lanzar, va a conseguir anotar igual. Por otro lado, su defensa suele quedar más de lado, pero es que solo con su protagonismo en ataque ya se podría colar entre los mejores jugadores de la NBA. Pero no, también defiende como un animal, en uno de los mejores equipos en defensa de toda la competición. Shai siguió perfeccionando su juego y con ese roster mejorado el resultado llegó: 57 victorias y primer clasificado del salvaje oeste. En 3 años los Thunder pasaron de 22 victorias a 57 y a consolidarse como seguramente el mejor proyecto joven de la NBA. Son también este equipo joven que más cerca está de ganar un anillo y de los que más promete. Esta fantástica temporada, en la que fue el faro de unos Thunder ultra competitivos, le catapultó de nuevo al mejor quinteto de la NBA y esta vez quedó segundo en la carrera por el MVP. También fue séptimo en el premio al defensor del año y sobre todo alcanzó el estatus de ultraestrella a la altura de los mejores. Y sí, perdió contra los Dallas Mavericks, finalistas de la NBA. No fue su culpa, ya que fue el mejor jugador de la eliminatoria, pero a este equipo le faltaba concretamente esto: llevarse un tortazo por parte de un equipo más maduro y que también se lo había llevado antes. Por eso mismo, amigos y amigas, este es el año de Shai y de los Thunder. Por motivos evidentes y sobre todo porque yo no estaría aquí, no puedo ver el futuro, pero si tuviese que apostar diría que Shai tiene muchas
muchas papeletas de llevarse el MVP y de hacer que los Thunder sean la gran sorpresa del año. En primer lugar porque, bueno, me habéis oído a lo largo de todo este vídeo, es un jugador súper exigente que no ha dejado de mejorar y trabajar año tras año y que seguro que lo hará de nuevo esta temporada. En segundo lugar porque los Thunder van a ir a más, con las incorporaciones de Caruso y Hartenstein cuando vuelva, pero sobre todo con un bloque más maduro y mejor, van a buscar a ganarlo todo. Y Shai es la pieza central de este equipo, es el jugador sobre el que lo han construido todo, por eso es una más que firme apuesta para el MVP. Cada paso que ha logrado dar ha sido gracias a un trabajo durísimo y se le ha reconocido. Por eso mismo, el siguiente gran reconocimiento que le espera es reinar en la NBA. Si te ha molado este vídeo, puedes ver este otro que tienes en pantalla o suscribirte. Y esto ha sido todo, nos vemos pronto.